El teléfono temblaba en las manos de la joven mientras su voz se quebraba. Detrás de la puerta entreabierta, un hombre con traje elegante contenía la respiración, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía jurar que el ruido llenaba la habitación. Aquella llamada no estaba destinada a él, pero lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Carlos Méndez, empresario de 38 años y dueño del hotel más lujoso de Madrid, había decidido hacer algo que nadie en su posición haría: convertirse por unos días en un huésped común. Se presentó en recepción con un nombre falso, Carlos García, y una reserva de habitación estándar, sin que nadie sospechara que el verdadero dueño del hotel estaba a punto de poner a prueba a su propio personal. El motivo era simple, o al menos eso pensaba. Había detectado robos menores, facturas infladas, pequeñas irregularidades que lo volvían paranoico. Quería saber la verdad. Por eso dejó su oficina, su corbata de seda y su despacho con vistas al retiro, y se mezcló entre los huéspedes anónimos que llenaban su imperio. Durante los primeros días, observó en silencio. El camarero servía copas más pequeñas de lo que debía. Un mesero del restaurante escondía propinas en el bolsillo. Una recepcionista fingía sonreír mientras criticaba a los clientes apenas se daban la vuelta. Pequeñas deshonestidades. Nada grave, pero suficientes para encender la duda. Sin embargo, su atención pronto se centró en una persona: la nueva limpiadora. Se llamaba Laura Pérez. Tenía unos 26 años, cabello castaño recogido con una pinza gastada, y unos ojos grandes y cansados que parecían esconder una historia más larga que su vida. Su uniforme azul estaba siempre impecable. Era callada, trabajadora, y llegaba siempre media hora antes de su turno. Carlos decidió ponerla a prueba. Esa mañana, al salir de su habitación, dejó 50 euros sobre la mesa de noche, un reloj costoso en el baño y un collar dorado sobre la cama. Todo colocado con precisión, como trampas brillantes. Luego cerró la puerta, esperó unos segundos y se escondió en el pasillo. Quería saber qué haría Laura. A los 10 minutos, ella apareció empujando su carrito. Tocó 3 veces, esperó y al no recibir respuesta, entró. La puerta quedó entreabierta, lo justo para que Carlos viera sin ser visto. Laura comenzó su rutina. Hizo la cama, limpió el espejo, ordenó la mesa, vio el dinero, lo miró por un segundo, luego sonrió con tristeza y siguió trabajando. Ni lo tocó. Tomó el reloj, limpió debajo y lo volvió a colocar exactamente en la misma posición. El collar, con una delicadeza casi reverente, lo dobló en una toalla limpia y lo dejó sobre la mesita. Carlos, satisfecho, estaba a punto de marcharse cuando el teléfono de Laura vibró. Ella lo miró y su rostro cambió. Todo el color desapareció de su piel. Respondió con manos temblorosas y entonces su voz, quebrada, frágil, humana, llenó el silencio. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Su tono era puro miedo. Sí, soy la madre de Diego. ¿Qué dice? ¿Emergencia? Carlos sintió un escalofrío. Se quedó inmóvil, pegado a la pared. Por favor, hagan todo lo que puedan. Sí, voy enseguida. No, no tengo el dinero todavía, pero lo conseguiré, lo juro. Su voz se quebró. No lo dejen solo, por favor. Cuando colgó, Laura se quedó de pie, mirando el suelo. Su respiración era irregular. Se cubrió la boca para contener un sollozo, pero las lágrimas ya le caían por la barbilla. Luego, como si algo dentro de ella se rompiera, se obligó a seguir limpiando. Los movimientos se volvieron mecánicos, desesperados, casi violentos. Carlos sintió un nudo en la garganta. Había venido buscando ladrones, y en cambio estaba presenciando algo completamente distinto. Una mujer rota, pero honesta, luchando contra algo invisible. Ella terminó su trabajo en silencio. Todo quedó perfecto.
El dinero seguía en su sitio, el reloj brillaba, el collar reposaba intacto. Ninguna huella de deshonestidad, solo una tristeza insondable. Carlos esperó a que saliera, luego entró de nuevo en la habitación. Se sentó en la cama recién hecha, miró los 50 euros, el reloj, el collar. Nada faltaba. Aquella mujer, que claramente lo necesitaba todo, no había tomado nada. Por primera vez en años, el millonario sintió que algo dentro de él se movía. La curiosidad se transformó en preocupación, y la preocupación en una punzada de culpa. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando en su mente la voz de Laura repitiendo: «Hagan todo lo que puedan, lo conseguiré, lo juro». Al amanecer tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados, no después de haber visto eso, no después de haber sentido lo que sintió. «Quiero saber quién es esa mujer», le dijo al director del hotel al día siguiente. «Laura Pérez. Encuéntrame su expediente». Lo que descubriría, sin embargo, sería más de lo que su corazón endurecido estaba preparado para soportar. ¿Te está gustando esta historia? Dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que Carlos descubrirá a continuación cambiará todo lo que creía saber sobre la honestidad y el verdadero valor humano. El expediente de Laura llegó esa misma mañana. Carlos lo abrió con la misma frialdad con la que solía leer informes financieros, pero cada línea lo fue desarmando poco a poco. Laura Pérez, 26 años, soltera, madre de un niño llamado Diego, 7 años. Contratada hacía apenas una semana. Referencias impecables. Experiencia en limpieza de hospitales y hostales, sin antecedentes. Motivo de salida del último empleo. Ausencias frecuentes por motivos familiares. Motivos familiares. Carlos sabía lo que eso significaba. Despido por problemas personales. Cerró el informe, pero no pudo apartar de su mente el sonido de su voz al teléfono. Esa mezcla de miedo y amor. No era la voz de una ladrona. Era la de una madre al borde del abismo. Pasó el resto del día investigando discretamente. Pidió al director que no hiciera preguntas. Usó contactos, revisó redes, habló con un conocido en el hospital donde creía haber escuchado el nombre de su hijo. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Diego sufría una enfermedad genética rara que afectaba su corazón y sus pulmones. Necesitaba una cirugía urgente, pero el sistema público tardaría meses, meses que no tenía. El costo de una operación privada era de 42.000 euros. Laura había intentado conseguir préstamos, incluso una campaña de donación en línea, pero solo había reunido 3.000. 3.000 contra 42.000. Una montaña imposible. Carlos dejó caer los papeles sobre el escritorio. Su hotel generaba más dinero en una noche que lo que esa mujer necesitaba para salvar a su hijo. Pero algo dentro de él se resistía. No se trataba solo de pagar. No podía simplemente aparecer con un cheque y sentirse un héroe. No, quería ayudarla sin destruir su orgullo. Esa noche volvió a mirar su reflejo en el espejo del baño del hotel, donde seguía viviendo bajo la identidad falsa de Carlos García. Vio a un hombre de éxito, pero vacío. Recordó a su madre, que había trabajado limpiando casas cuando él era niño. Recordó cómo se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ver la pobreza. Pero ahora entendía. Había escapado del hambre, no de la indiferencia. Decidió crear una oportunidad, algo que pareciera justo, limpio, merecido. Una competencia interna entre el personal. El mejor empleado del mes recibiría un premio extraordinario de 50.000 euros. Javier, el director, lo miró sorprendido cuando se lo propuso. ¿50.000? Señor, es demasiado. No lo es si quiero que todos den lo mejor de sí, respondió Carlos, ocultando la verdadera razón. Durante las siguientes semanas, comenzó a tejer su plan con precisión. Observaba a Laura desde lejos, fingiendo ser un huésped más. Pedía que ella limpiara su habitación cada vez. De manera anónima, dejaba reseñas entusiastas en la página del hotel.
hablando de su profesionalismo, su amabilidad, su dedicación. También convencía discretamente a otros huéspedes de hacer lo mismo. Y Laura seguía igual, puntual, callada, incansable. Nadie sabía por lo que estaba pasando. Ni una queja, ni una mirada perdida en el vacío. Solo trabajo. Duro, limpio, honesto. Una tarde, mientras Laura limpiaba la suite presidencial, su teléfono volvió a sonar. Carlos estaba en el pasillo, esperando el ascensor. Reconoció el tono. «¿Sí?», respondió ella, y el color desapareció de su rostro otra vez. «¿Crisis respiratoria? ¿Ahora? No, por favor. Manténganlo estable. Salgo en cuanto termine». Carlos apretó los puños. Escucharla decir «manténganlo vivo» le atravesó el pecho. Quiso entrar, decirle que dejara todo, y corriera al hospital, pero se contuvo. Aún no era el momento. Esa noche, cuando volvió a su habitación, su decisión era firme. No podía esperar a fin de mes. No había tiempo. Diego no tenía semanas. Tenía días. Llamó a un cirujano que conocía, uno de los mejores del país. Explicó la situación sin dar nombres. El diagnóstico fue brutal. El niño necesitaba la operación en menos de 3 semanas, o no sobreviviría. Carlos colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. La ciudad dormía, pero en su interior todo ardía. Nunca se había sentido tan impotente. Tenía el poder de cambiarlo todo con una llamada, pero no quería humillarla. Laura merecía respeto, no lástima. Al amanecer encontró la respuesta. No podía seguir escondiéndose. Había comenzado este juego para descubrir mentiras y había terminado descubriendo una verdad que lo perseguía incluso en sueños. Llamó al director. «Quiero que traigas a Laura Pérez a mi oficina. Hoy». «¿Ha hecho algo mal?», preguntó Javier. «No», respondió Carlos, «pero estoy a punto de cambiarle la vida». Mientras esperaba, respiró hondo. Por primera vez en muchos años, el empresario frío y calculador sentía miedo. No de perder dinero, sino de que su ayuda no llegara a tiempo. Cuando la puerta se abrió y Laura entró, temblando, con el uniforme aún húmedo por el vapor de los baños, él supo que no había vuelta atrás. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a tu alrededor está sufriendo en silencio, pero finge estar bien, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios y sigamos con esta historia. Laura entró a la oficina con el corazón desbocado. No sabía por qué la habían llamado. Lo primero que pensó fue en lo peor, que la habían descubierto llorando, que la iban a despedir. Javier, el director, le indicó con un gesto que pasara. Detrás del escritorio, un hombre al que ella había visto varias veces como huésped levantó la mirada. Vestía un traje oscuro, elegante, y sus ojos tenían una calma extraña, casi triste. «Laura, siéntate, por favor», dijo él. Ella obedeció, temblando. Las manos le sudaban, el aire le pesaba. Aquella habitación olía a cuero, café y poder. «Sé que debes estar nerviosa», continuó el hombre, «pero quiero que escuches todo lo que voy a decirte antes de sacar conclusiones». Hizo una pausa. «Mi nombre no es Carlos García», dijo con voz firme. «Mi verdadero nombre es Carlos Méndez. Soy el dueño de este hotel». Laura parpadeó, confundida. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿El dueño?», susurró, apenas audible. Carlos asintió. «Sí, me hice pasar por huésped para observar cómo trabajaba mi personal cuando creía que nadie los veía. No fue una prueba contra ti, sino una forma de entender qué tipo de personas mantenían vivo este lugar». Laura bajó la cabeza. El silencio era insoportable. «Si hice algo mal, lo siento. Juro que...». «No hiciste nada mal», la interrumpió él suavemente. «Al contrario, hiciste todo bien». Ella levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos continuó. «Vi cómo trabajas, cómo cuidas cada detalle. Dejé dinero, un reloj, un collar, y no tocaste nada».
Vi cómo terminabas tu turno, incluso cuando apenas podías mantenerte en pie. Y también escuché tu llamada. Laura se quedó helada. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. No fue mi intención escuchar, agregó Carlos. Pero lo hice. Escuché cuando el hospital te llamó, cuando supiste que tu hijo estaba en peligro. Escuché tu promesa de que harías lo imposible por salvarlo. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Por favor, no me despida. Yo nunca he dejado que mis problemas afecten mi trabajo. Solo necesito este empleo. Haré lo que sea. Carlos se inclinó hacia adelante, con voz grave pero serena. Laura, mírame. No estás despedida. Al contrario, estoy aquí para ayudarte. Ella lo miró sin comprender. El hotel tiene un fondo especial para emergencias, explicó él, creado para empleados que enfrentan situaciones extremas. No muchos lo conocen, pero existe. He decidido usar ese fondo para cubrir los 42.000 euros que cuesta la cirugía de tu hijo. Laura abrió los ojos de par en par. Las lágrimas se transformaron en sollozos mudos. No, no puede ser. No puede, murmuró. Yo no podría devolverle tanto dinero. No tengo nada. No tendrás que devolver nada, respondió Carlos. Solo quiero una cosa a cambio. Cuando Diego se recupere, seguirás trabajando aquí. No como camarera, sino como supervisora de limpieza. Quiero que formes al nuevo personal, que transmitas tu ética, tu fuerza, tu manera de trabajar. Laura se cubrió la cara con las manos. El llanto le sacudía los hombros. Carlos se levantó, rodeó el escritorio y se colocó frente a ella. Dudó un instante y luego le puso una mano en el hombro. Lo que haces por tu hijo no tiene precio, dijo con voz quebrada. Pero no estás sola. Laura levantó la mirada, sus ojos rojos, húmedos. ¿Por qué haría algo así por mí?, preguntó entre sollozos. Ni siquiera me conoce. Carlos suspiró. Porque vi algo que creí perdido, dijo. Pasé años creyendo que el éxito era no necesitar a nadie, que ser fuerte significaba endurecer el corazón. Pero tú me hiciste recordar que la verdadera fuerza está en seguir adelante incluso cuando todo parece derrumbarse. Laura lo miró, sin palabras. Él continuó. Ya he hablado con el hospital. La cirugía está programada para la próxima semana. Tu hijo será atendido por el mejor cirujano del país. Todo está cubierto. Ella se llevó las manos al rostro y rompió a llorar con fuerza. Carlos la sostuvo sin decir nada. No recordaba la última vez que había abrazado a alguien, pero en ese instante sintió algo distinto, cálido, real. Cuando se separaron, Laura solo pudo decir, «Gracias, no sé cómo agradecerle». «A veces no hace falta agradecer», respondió Carlos. «Solo vivir, seguir adelante y enseñar a otros lo que significa no rendirse». Esa tarde, mientras Laura corría al hospital para ver a Diego, el millonario permaneció solo en su despacho. Miró por la ventana y vio el cielo de Madrid teñirse de naranja. Por primera vez en muchos años, no pensó en ganancias, ni en números, ni en expansión. Pensó en un niño que aún podía salvarse, y en una mujer que le había recordado lo que realmente significaba ser humano. El día de la cirugía llegó con un amanecer gris. Laura no había dormido en toda la noche. Carlos tampoco. Aunque no tenía obligación alguna de estar allí, llegó al hospital antes de que saliera el sol. Cuando la vio en el pasillo, con el uniforme del hotel aún bajo una chaqueta vieja, comprendió que aquella mujer ya no era una simple empleada. Era alguien que había cambiado su vida sin proponérselo. El cirujano salió a recibirlos. «Todo está listo», dijo con voz profesional. «Será una operación larga, delicada, pero tenemos esperanza». Laura asintió, las manos entrelazadas. Carlos quiso decir algo, pero no encontró palabras. Cuando el niño, con su pequeño rostro pálido, fue llevado hacia el quirófano, ella se inclinó
y le susurró al oído: «Te esperaré aquí, mi amor. Eres más fuerte que todo esto». Las puertas se cerraron, y entonces comenzó la espera. 8 horas eternas. Laura caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse. Carlos la acompañó en silencio. Compró café, llamó a médicos, revisó cada detalle de la cuenta del hospital para asegurarse de que nada faltara. No era un empresario gestionando un gasto, era un hombre sosteniendo una esperanza. Cuando el cirujano finalmente salió, ambos se levantaron al mismo tiempo. «¿Doctor?», preguntó Laura, sin respirar. El hombre sonrió. «Salió bien. Su hijo está estable. Lo logró». Las piernas de Laura cedieron. Carlos la sostuvo antes de que cayera. Ella lloraba, reía, temblaba. «Gracias, gracias a Dios», repetía una y otra vez. Carlos no dijo nada. Solo la abrazó más fuerte. En ese instante, algo en su interior se derrumbó. El muro de años de frialdad, de negocios, de distancia. Durante las semanas siguientes, visitó a Diego con frecuencia. Al principio se decía que era solo por cortesía, pero pronto entendió que lo hacía por algo más. Le gustaba escuchar la risa del niño, ver cómo sus mejillas recuperaban color, cómo miraba a su madre con esa devoción pura que solo los hijos conocen. «¿Usted es el señor que ayudó a mamá?», le preguntó un día Diego, con voz débil. Carlos sonrió. «Algo así», respondió. «Entonces puedo llamarlo tío Carlos, ¿sí?». Él se quedó callado, sorprendido. Luego asintió, y el niño sonrió satisfecho. 3 meses después, Laura regresó al hotel. Diego ya estaba lo bastante fuerte para volver a casa. Carlos la esperaba en su despacho. Pero esta vez no era la empleada temerosa. Era una mujer erguida, con la mirada llena de vida. «Bienvenida de nuevo, supervisora Pérez», dijo él con una sonrisa sincera. Laura no pudo evitar reír. «Nunca pensé que volvería a escuchar mi apellido con orgullo», respondió. Su nuevo puesto trajo consigo respeto y estabilidad. Su sueldo se triplicó. Tenía un equipo a su cargo, y por primera vez, la sensación de que su esfuerzo había valido la pena. Pero lo más importante era que Diego estaba sano, corriendo por el parque, soñando con ser médico. Carlos también cambió. Ampliamente. El fondo de emergencias se transformó en un programa oficial del hotel. Cada empleado en dificultades podía solicitar ayuda médica o familiar sin temor a ser juzgado. En 3 años, ayudó a más de 20 personas. Algunos devolvían parte del dinero, otros no podían. Carlos nunca lo exigió. Una tarde, invitó a Laura y a Diego a cenar en su casa. Cocinó él mismo, algo que no hacía desde la muerte de su madre. Paella, como la que ella solía preparar. Mientras Diego veía caricaturas en la sala, Laura y Carlos miraban la ciudad iluminada desde el balcón. «No sé cómo agradecerle», dijo ella en voz baja. Carlos negó con la cabeza. «Yo soy quien debe agradecerte. Me recordaste por qué empecé todo esto. No por el dinero, por las personas». Laura sonrió. «Dios a veces envía milagros disfrazados, ¿sabe? Si aquel día no hubiese contestado el teléfono en esa habitación, usted nunca habría escuchado mi historia». Carlos rió suavemente. «Y yo nunca habría descubierto la mía», respondió. Pasaron los años. El programa de ayuda se expandió a otros hoteles. Lo llamaron Fondo Diego, aunque oficialmente tenía otro nombre. Diego creció fuerte, estudioso, lleno de sueños. Trabajaba medio tiempo en el hotel los fines de semana, observando cómo su madre guiaba a los nuevos empleados con la misma paciencia y dignidad de siempre. El día que Laura se casó con un médico del hospital donde conoció a Carlos, él fue quien la acompañó al altar. Cuando ella se lo agradeció entre lágrimas, él solo respondió: «Las familias no siempre nacen de la sangre, Laura. A veces se eligen». Esa noche, al regresar a casa, encendió su teléfono. De fondo tenía una foto. Él, Laura y Diego, riendo durante un picnic. Era lo primero que veía cada mañana y lo último antes de dormir. Y comprendió
que la mayor inversión que había hecho en su vida no estaba en sus hoteles, ni en sus propiedades. Estaba en esa risa, en esa vida que había salvado sin esperar nada a cambio. Porque, a veces, los milagros no llegan con truenos ni promesas. Llegan en silencio, detrás de una puerta entreabierta, en la voz de una madre que no se rinde. Dale like si crees que la verdadera riqueza está en ayudar a otros sin esperar nada. Suscríbete para más historias que te recuerden que los milagros aún existen, aunque a veces lleguen disfrazados.